Historia de la física, desde la física aristotélica hacia la clásica. Primero debemos partir desde definir qué es la física. La física es una de las ciencias básicas. Analiza la naturaleza de las cosas básicas tales como el movimiento, las fuerzas, la energía, el calor, el sonido, la luz y la estructura de los átomos. Pero no solo nos limitamos a eso, sino que también se trata de comprender todas las leyes de los fenómenos que observamos a través del cosmos, así también como el estudio del origen y la evolución del universo. La historia de la física no siempre ha sido la misma. Antes, por ejemplo, se la llamaba filosofía natural. Y dentro de la historia de la física se destacan tres etapas: la física antigua o aristotélica, la física clásica y la física moderna. Lo que vamos a presentar hoy es la física aristotélica y la física clásica, y cómo se pasó de una a otra. Comenzamos con la física aristotélica, que comprende desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo XVI de nuestra era. La figura que se destaca en la física aristotélica, justamente como su nombre lo indica, es Aristóteles, que desarrolló su obra llamada Física. En ese entonces, la física no era tal y como la conocemos hoy en día. Estaba más asociada a la filosofía y se la conocía como filosofía natural. La filosofía natural estaba mayormente asociada al estudio de los seres vivientes y de sus movimientos, concretamente. Aristóteles decía, por ejemplo, que la materia estaba constituida de 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. A partir de estos elementos, él podía explicar el movimiento que, por ejemplo, ocurría cuando un objeto cae. La materia estaba constituida con diferentes proporciones de estos 4 elementos, y dependiendo de tales proporciones, un objeto o caía, o sea, o iba hacia abajo o iba en dirección hacia arriba. Como bien dijimos antes, la filosofía natural se centra más que nada en el estudio del movimiento de los seres vivientes. Para Aristóteles existían 2 tipos de movimiento: el violento y el natural. El natural era causado debido a el material, o mejor dicho, los elementos con que estaba constituido un elemento, o sea que podía explicar los movimientos que se daban en dirección hacia arriba o hacia abajo. Mientras que el otro movimiento, que sea distinto de este, era un movimiento violento, el cual debía ser causado por un agente externo a ese objeto o esa materia, tal y como podemos ver en el auto de abajo, que solo puede estar moviéndose debido a una fuerza externa que se le aplique sobre él. Además, en el estudio del movimiento, él nos dice que el estado natural de movimiento de todos los objetos es el reposo, debido a los elementos con que está conformado. Los objetos siempre tienden a ir a este estado natural de movimiento, que es el reposo. Por eso se detiene. También otra cosa a destacar de la física aristotélica es el modelo geocéntrico, es decir, el modelo que consideraba la Tierra como el centro del universo. En la imagen podemos ver cómo era este modelo. Todos los astros que se observaban tenían determinado una esfera. Aristóteles también decía que las leyes que gobernaban dentro de la esfera sublunar era totalmente distinto a las leyes que gobernaban los astros. Es por esto que él decía que los astros estaban constituidos de un quinto elemento, al que se denomina quinta esencia. Otra cosa a destacar de Aristóteles es que él no creía en la existencia del vacío. Según su lógica, el vacío es un no ser, y el no ser no es. Por lo tanto, es una contradicción, y tal cosa no debería existir. Por ello existía la teoría del continuo. Es decir, para la materia no había ningún espacio vacío, era todo un continuo. También postuló la existencia del éter, que es aquello que se encontraría en lo que hoy llamaremos vacío. En todo el periodo que estuvo vigente la física aristotélica, no hubo muchos avances, como vamos a ver ahora.
Pero uno de los avances que hubo en el modelo geocéntrico es el propuesto por Ptolomeo en el siglo II antes de nuestra era, en el cual Ptolomeo hace correcciones al modelo geocéntrico para eliminar los errores. Para ello añade los epiciclos. Los epiciclos son circunferencias cuyo centro está en una circunferencia que tiene como centro a la Tierra, y en estos epiciclos estarían ubicados los astros. De esta manera se podría aproximar con mayor precisión al movimiento real que se observaba de los astros. Luego hubo un periodo histórico muy importante para la ciencia, que fue la Edad Media, que está comprendido entre el siglo V de nuestra era hasta el siglo XV de nuestra era. Lamentablemente la importancia de este periodo no es algo bueno. Este periodo está caracterizado por el oscurantismo y la ignorancia. Básicamente la ciencia estaba reprimida. No hubo mucho avance, por no decir que no hubo casi nada, en el ámbito de la ciencia. Todo esto debido a la autoridad que tenía la Iglesia a reprimir todas aquellas ideas que se manifestaban en contra de ideas aristotélicas. Algo a destacar de este periodo es la influencia islámica que hubo del siglo X de nuestra era hasta el siglo XII de nuestra era. En el Islam se promovía la búsqueda del conocimiento y se han rescatado numerosos documentos antiguos para contribuir al conocimiento de la humanidad. Luego de todo el periodo de ignorancia de la Edad Media, aparecen ciertos personajes históricos que marcarían un antes y un después en el ámbito de la ciencia. Y así es como nace la física clásica, que va desde el siglo XVII de nuestra era hasta el siglo XIX de nuestra era. Los protagonistas del comienzo de esta era fueron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler y Isaac Newton. Por ejemplo, Copérnico concebió el modelo heliocéntrico, es decir, aquel que considera al Sol como el centro del universo. Esto era una contradicción con las ideas aristotélicas, recordando que antes se consideraba la Tierra como el centro del universo. Este hecho de la teoría del modelo heliocéntrico representó un gran cambio en la concepción que se tenía del universo, ya que la Tierra dejaba de ser protagonista de él, considerándola como centro de todo el universo. Luego tenemos las ideas que desarrolló Galileo Galilei acerca del movimiento. Él se enfrentó a muchas de las ideas que tenía Aristóteles, demostrando que la experimentación es la mejor prueba del conocimiento. De esta forma, introdujo el método científico. Una de las ideas aristotélicas que Galileo demostró que eran falsas fue el hecho de demostrar que dos objetos de distinto peso caen en el mismo tiempo, tal y como podemos ver en la imagen animada de la derecha. Kepler, por su parte, en su estudio empírico de las observaciones de su maestro, formuló 3 leyes que nos permiten estudiar con mayor precisión el movimiento de los planetas. Por otro lado, Newton hizo un gran desarrollo en la dinámica, es decir, el estudio de las causas del movimiento, como también el estudio de la descripción del movimiento. Formuló las famosas leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Y otra de las contribuciones a destacar es en la óptica, por René Descartes. A todo este periodo de la física clásica se lo conoce como revolución científica. Luego de la revolución científica se desarrollaron otras ramas de la física. Tales ramas son la termodinámica, que estudia el calor como forma de energía e interacción con otras formas de energía, la óptica, que estudia las propiedades de la luz, el electromagnetismo, que estudia tanto la electricidad como el magnetismo, la hidrostática e hidrodinámica, que estudia las situaciones de el líquido o gas en reposo y en movimiento, y la física nuclear, que se encarga del estudio de las interacciones interatómicas. Luego de todos los temas que se desarrollaron en la física clásica, sigue la física moderna, la cual desarrollaremos próximamente.
Y eso ha sido todo. Espero que le haya gustado y muchas gracias.